problema? ¿Algún... Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué tal, Lucas? Buenas tardes. ¿Algún problema para realizar el trabajo práctico? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Pudieron ver los videos? Yo de electrotecnia por lo menos voy, lo que hice voy bien, así que no tengo ninguna duda por ahora. Bien. Recién me preguntaban por la impedancia, ¿sí? ¿Qué es la impedancia? ¿Qué habíamos dicho que era la impedancia la semana pasada? O hace 2 semanas, perdón, cuando tuvimos el Zoom. Que era como una resistencia. Bien. Es una resistencia. ¿Y por qué no la llamamos resistencia directamente? Porque es para los capacitores y para las bobinas. Porque es una resistencia que no es una resistencia neta, ¿sí? Cuando hablamos de resistencia neta, hablamos de que toda la propiedad del componente es de ser resistivo, ¿sí? Nosotros habíamos catalogado que los valores resistivos puros estaban dentro de los valores reales. Esos valores reales, le decíamos, resistencias, ¿sí? Son los que dibujamos en un eje de 0 grados. Teníamos en este caso para corriente alterna otros componentes como son el capacitor y la bobina, ¿sí? ¿Qué pasa con esos componentes? Su propiedad no es la de ser un componente resistivo. Uno tiene la propiedad de acumular carga, que es el capacitor, ¿sí? Es decir, lo que tiene es capacitancia, y se mide en faradios esa capacitancia. Y el otro tiene una capacidad que es la inductancia, tiene una propiedad que es la inductancia, que es la que genera los campos magnéticos en las bobinas. Y esa inductancia se... Sí. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Agustín. Y esa propiedad de inductancia se mide en henrios. Entonces, ni los capacitores ni las bobinas tienen una resistencia neta como unidad principal, digamos, ¿sí? Pero sí podemos sacar una resistencia de ese valor. Pero al no ser una propiedad propia, una propiedad pura de esos circuitos, lo que nosotros estamos sacando en realidad es una reactancia. ¿Qué es la reactancia? Es el valor resistivo que tienen esos componentes en corriente alterna, ¿sí? ¿Qué pasa con esos valores? Esos valores son valores imaginarios. Como no son la propiedad principal de los componentes, se dice que son valores imaginarios. Y cuando los interpretamos en un eje de 90 grados. Positivo para las bobinas y negativo para los capacitores. Y la unidad de esa reactancia es en ohms. ¿Qué nos va a permitir esa reactancia? Que nosotros podamos resolver un circuito aplicando las leyes de Ohm, ¿sí? La ley de Ohm, perdón, y las leyes de Kirchhoff, ¿sí? ¿Por qué? Porque al poder obtener de todos esos componentes un valor en ohms, un valor resistivo, podemos aplicar la ley de Ohm para empezar en esos circuitos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos más de un componente en un circuito como teníamos en el trabajo práctico que les mandé? Por ejemplo, Lucas, ¿no escuchás? ¿El resto me escucha bien? Sí, sí. Yo por lo menos lo escucho. Sí, sí. Yo no lo escucho bien. ¿Sí escuchan bien? Fíjate que debe ser algo de tu audio, Lucas. Permitirle a la computadora que utilice, al Zoom que utilice el audio de la computadora. Si no, trata de salir y volver a entrar. Bien. Continuamos con esta parte. Esperen que estoy leyendo los comentarios. Si alguno le puede escribir a Lucas que trate de conectar el audio en la computadora y si no, que salga y vuelva a entrar. Que capaz que se la arregla. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener, por ejemplo, en este circuito, que acá lo único que hacemos es sacar las fórmulas. Nosotros tenemos una resistencia, un valor netamente resistivo, netamente real, es un valor real puro. Todo el valor que tengamos de la resistencia en ohms va a ser real. Y tenemos la bobina,
y el capacitor. Que como dijimos, la propiedad de estos dos no es la de ser resistivos, sino uno tiene una inductancia y el otro tiene una capacitancia. ¿Qué podemos sacar de estos dos valores? Podemos sacar ese valor resistivo que decimos que está en un plano imaginario, ¿sí? ¿Por qué? Porque son valores, le decimos, valores puramente imaginarios, ¿sí? El valor óhmico que tiene esos componentes son puramente imaginarios. ¿Cómo lo sacamos? Habíamos visto ya que para una inductancia, para una bobina, la reactancia inductiva, se le dice reactancia inductiva, la simbolizamos con la letra X y acompañada de la L, ¿sí? X es reactancia, XL es reactancia inductiva. Se mide en ohms. Y la sacamos con 2 por pi, ¿qué era 2 por pi? ¿No era media vuelta eran o...? 360 grados, creo que era. Como el ciclo era, ¿no? Exacto, es un ciclo completo de la onda senoidal que se genera en este componente, ¿sí? Por la frecuencia, es decir, por la cantidad de veces que se repite en el circuito, en un segundo, perdón, ¿sí? Por el valor de inductancia expresado en henrios, ¿sí? La reactancia inductiva va a dar un valor en ohms. Y como dijimos, es un valor netamente imaginario, va a estar desfasado 90 grados hacia arriba. Es decir, va a estar en el eje de los imaginarios. ¿Se acuerdan que habíamos hecho un eje? Dijimos, el plano horizontal era de los reales, el plano imaginario es, el plano vertical es el de los imaginarios. ¿Sí? En el plano vertical del lado de arriba van a estar todas las reactancias inductivas. Y la reactancia capacitiva, ¿sí? Reactancia capacitiva, se saca de esta forma, es la inversa de la misma fórmula, es decir, 1 dividido 2 por pi, es decir, por los 360 grados del ciclo, por la frecuencia del circuito, por la capacitancia. La capacitancia tiene que estar en faradios. Generalmente se les da el dato en microfaradios, ustedes tienen que pasarlo a faradio para poder usarlo en la fórmula. ¿Sí? Les adjunté también un apuntecito donde están el pasaje de múltiplos y submúltiplos. ¿Sí? Están ahí en el fondo. ¿Cómo? Alejo, ¿preguntaste algo? No, profe. Bueno. Bien, ¿qué va a pasar en estos circuitos? Estamos mezclando un valor real con dos valores imaginarios. Es decir, nosotros lo que necesitamos saber es, si yo quiero sacar, si esto fuese un circuito de corriente continua, ¿no? Donde son todas resistencias, ¿cómo saco la corriente de este circuito? Si son tres resistencias, R1, R2 y R3. Con la ley de Ohm. ¿Qué es lo que hago primero? Bien, uso la ley de Ohm. Sumo todas las resistencias. Bien, hago R1 más R2 más R3 y con eso saco R total, ¿no? Sí. Y una vez que tengo el R total, divido a la tensión por ese R total y saco la corriente, ¿no? Sí. Bien. Sí. ¿Qué pasa en este caso? En este caso es exactamente lo mismo, solamente que lo tenemos que adaptar para los tipos de valores que tenemos. Por eso no lo llamamos resistencia total, sino que lo llamamos impedancia. Nuestra resistencia total para corriente alterna se llama impedancia. Y no puedo resolverla directamente de forma lineal. Es decir, si yo graficara en un circuito de corriente continua y digo, tengo 30 ohms, 20 ohms y 10 ohms, eso me va a dar un total de 60 ohms. Es decir, voy a hacer el gráfico, cada cuadradito es 10 ohms. Si el primero vale 30, hago una línea de 3 cuadraditos. Le sumo el segundo, que vale 20, otra línea de 2 cuadraditos. Le sumo el tercero, que vale 10, otra línea de un cuadradito. Es decir, gráficamente, lo que estoy haciendo acá con el mouse es mi resistencia total para corriente continua. ¿Cuál es el problema de la corriente alterna con distintos componentes? Que la resistencia va a estar en el plano horizontal y los otros dos valores van a estar en el plano vertical, es decir, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Entonces, yo no puedo hacer una suma lineal, porque supongamos, ¿no?
son los mismos valores, 30 ohms, 0 grados, 20 ohms, 90 grados positivos y 10 ohms, menos 90 grados. Si los dibujo, esta suma va a ser así lineal. Dibujados, estos serían así, línea al lado de la otra en horizontal. No. 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 ¿Cómo estaría el dibujo, por ejemplo, de la reactancia inductiva de XL? Para abajo. Nosotros vemos acá XL. ¿Qué ángulo tiene XL? 90 grados. 90 grados positivo. 90 Va a ir grados para arriba. positivo. Entonces va a ir para arriba. Y la reactancia capacitiva va a ir hacia abajo porque tiene un ángulo de menos 90 grados. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Que ahí lo que estamos haciendo en realidad es esto de acá. ¿Sí? ¿Cómo sacamos esta impedancia? La fórmula de impedancia es esta. Z, y esto de acá es un número, no es una fórmula. ¿Sí? ¿Vieron que yo les mandé el apuntecito de números complejos? Esto que estoy representando acá es un número complejo. Me dice que Z es R más J. J me indicaba que voy a nombrar una parte imaginaria. Y R, la resistencia, es el valor real. Es decir, mi impedancia va a estar compuesta por una parte real y por una parte imaginaria. La parte real para este circuito va a ser la resistencia. Y la parte imaginaria va a ser la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. ¿Por qué las estoy restando acá? Porque lo que estoy haciendo en realidad en todo esto es una suma vectorial. Si XL va hacia arriba es positivo, si XC va hacia abajo es negativo. Por eso es XL menos XC. ¿Sí? ¿Hasta acá cómo vamos? Bien, bien. ¿Alguna duda? No. ¿Seguro, De mi no? parte no. No, profe. Bien. Todavía no. ¿Qué pasa con esto? Para poder utilizarlo en el resto del circuito, esto es una forma de expresarlo, se llama expresión binómica. ¿Sí? Para poder usarlo, por ejemplo, para sacar la corriente del circuito, necesito hacer una división. Y este número así, con una parte real y una parte imaginaria, me obstaculiza demasiado hacer esa cuenta. ¿Se puede hacer? Sí, pero es una cuenta más larga. ¿Qué es lo que me conviene hacer? Lo que les expliqué, que es el pasaje de binómica a polar. ¿Sí? ¿Vieron el apunte y el videíto de la explicación de eso? ¿Cómo hacerlo con la calculadora también? Con la función pol y rec. No, de mi parte no. No lo vi. Bien, fíjense en la plataforma que les subí cómo hacer el pasaje, cómo llegar de este valor en donde tengo una parte real y una parte imaginaria a este valor, que es la parte del módulo con el ángulo en el que tiene inclinación. ¿Por qué lo expreso de esta forma? Porque lo vemos acá, miren. Aplicamos el triángulo de impedancia para poder calcular esa impedancia. ¿Sí? Y lo que hago es dibujar cada vector como está expresado, es decir, la resistencia dijimos que es un valor real, entonces, ¿qué ángulo de desfasaje tiene? De 90 tenía, 90 grados. ¿La resistencia? No, tiene 0. 0 grados, la resistencia está en un plano horizontal. ¿Sí? Es decir, la resistencia la voy a dibujar así, miren, en 0 grados, es decir, está todo sobre el eje de los reales. Tengo eje de reales, eje de imaginarios. ¿Sí? La resistencia es un valor netamente real, por lo tanto se dibuja horizontalmente. Es decir, abarca todos los valores reales, según su magnitud. Y voy a dibujar también la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Fíjense, dijimos, la reactancia inductiva tiene un ángulo de 90 grados. ¿Sí? No importa ahora el valor. Lo que estamos dibujando es la orientación que tiene. Es decir, al tener 90 grados quiere decir que está en vertical. Y eso nos muestra que está todos los valores que tienen son del plano imaginario. Es decir, la reactancia inductiva es un valor netamente imaginario. ¿Sí? Lo mismo me va a pasar con la reactancia capacitiva, pero va a ser un valor netamente imaginario hacia abajo. ¿Sí? Bien,
Acá está dibujado como si la reactancia inductiva fuese un valor, en valor expresado en ohms, más grande que la reactancia capacitiva, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Por el largo. Este vector es más largo que este, ¿sí? Entonces, tengo la reactancia inductiva, tengo la resistencia y tengo la reactancia capacitiva, ¿sí? Las dibujé nada más, estas tres. Por ahora miremos solamente estas tres. ¿Hasta ahí estamos? Lucas, Kevin, ¿cómo venimos? Sí, profe. ¿Sí? Ahí lo puedo arreglar el problema. Perfecto. Alejo, Agüero, Castro, Sí, profe. ¿vienen bien con esto? ¿Alguna duda? Sí, profe, bien. Perfecto. Bien, entonces, dibujamos los tres vectores. ¿Qué es lo que hacemos ahora? La sumatoria R1 más XL más XC. ¿Sí? Es esto de acá, R más XL más XC. Pero teniendo en cuenta, ¿qué cosa? Que cada una tiene una orientación distinta. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo entonces acá? Estamos haciendo lo que llamamos una suma vectorial. ¿Se acuerdan de las sumas de vectores? Cuando sumaban fuerzas. ¿Hicieron Sí, sumatoria? sí. ¿Sí? Si la sumatoria es creciente, de ambas direcciones se hace una línea diagonal. Y si son distintas posiciones, o sea, van al sentido contrario, se restan. O si van al mismo sentido, se suman. Bien, por ejemplo, si yo tuviera todos valores de resistencia, supongamos un valor así, estoy tratando de hacerlo prolijo, más otro valor así, más otro valor así. Es lo que explicábamos recién. Descubrí que podía escribir acá. ¿Sí? Si yo hago esto, R1 más R2 más R3, vectorialmente es esto. Esta resistencia la dibujo al final de acá. Y esta resistencia la dibujo al final de acá. Quiere decir que mi resistencia total va a tener este largo total. ¿No? ¿Sí? ¿Vieron lo que dice ahí con el lapicito? ¿Se vio o lo vi yo solo? Sí, sí, sí. Sí, Sí. se ve. Sí, profe. Sí, se vio, Bien. se vio. Ahora, Pulso. sí, lo acabo de descubrir. A ver. Bien. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos en distintas direcciones, es decir, no va a tener esta forma. Tenemos por ahí estos mismos valores, solamente que uno está inclinado hacia arriba, el otro está hacia abajo, ¿sí? Y el otro está en forma horizontal. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos esa suma vectorial, trasladamos el vector al final del otro. Por ejemplo, ¿no? Si teníamos así, teníamos otro así. ¿Cómo se sumaban estos dos? Trasladábamos este con el mismo módulo y el mismo sentido al final de este. ¿No? ¿Y cuál iba a ser el valor total de esa fuerza, de ese vector? Acá era, desde el inicio al final teníamos el total. En este es lo mismo, desde el inicio de la suma al final de la suma. Es decir, tenemos que unir este punto con este punto, derecho, también me salió, ¿sí? Y ese va a ser nuestro valor total. ¿Se entiende lo que ¿No estoy sería mostrando? algo como la resultante, puede ser? Exacto, una suma de vectores, cuando vos sumás vectores lo que terminás sacando es una resultante. Nosotros necesitamos sacar esa resultante en este circuito de corriente alterna. Y esa resultante que vamos a sacar es nuestra impedancia. ¿Sí? Fíjense, ¿qué es lo que hice acá? R. Al final de R, traslado esta XL, la traslado y la dibujo hacia arriba. ¿Sí? Que es lo que llegué hasta acá. Es decir, ahora llegó hasta este punto de la suma. ¿Qué me falta ahora? Sumarle XC. ¿Qué pasa con XC? XC tiene un sentido que nosotros le decimos negativo, es decir, tiene un sentido hacia abajo. Entonces, desde el final de la suma de XL, sumamos XC. Si XC subiera para arriba, para el otro lado no puede subir, ¿no? Si XC se fuese para arriba, la flecha la hacemos hacia arriba. Ahora, como XC va hacia abajo, dibujamos sobre XL el pedacito de XC que nos queda. Entonces, la resultante de esa suma
R más XL más XC, es nuestra impedancia. Desde el inicio al final de la suma tenemos el valor Z. Esa es nuestra impedancia, que es nuestra resistencia total de corriente alterna. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, sí. ¿Qué me Sí, quedó? profe. ¿Alguna duda hasta acá? Yo no Igual, entendí. yo pregunto, siempre va a haber algo negativo, ¿no? Que tenga que restar a la flecha. Por lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿cuál va a ser el valor negativo que tengamos en el circuito? XC. XC. XC siempre va a tener un valor de menos 90 grados. Si no hay XC, no se resta nada. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo no tengo XL? ¿Qué va a pasar Queda ahí? XC negativo. Quedaría No negativo. se sumaría, se supone. En realidad lo que me estaría quedando, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Es un valor con una impedancia que va a ser hacia abajo. Ahora lo vemos. Terminemos con esta parte. Tenemos acá nuestra suma que quedó. Si la pasamos en limpio, quedó esto, miren. R más la diferencia que había entre XL y XC. ¿Sí? Este pedacito de acá. ¿Cuál fue mi resultante? Z. Ah, había alguien que quería hacer una pregunta. ¿Quién era? Yo, ¿Quién es yo? Castro Gonzalo. Decime. En sentido, XC se le resta a XL, ¿no? Exacto. Ah, listo. ¿Sí? Por el sentido, más que nada. Lo que estamos viendo es el sentido, que ¿quién define el sentido? La reactancia que estoy usando en ese momento. ¿Sí? La reactancia, dijimos, inductiva va hacia arriba y la reactancia capacitiva va hacia abajo. ¿Sí? Al ir hacia abajo, nosotros tomamos como que es un valor negativo, por eso la restamos. ¿Sí? Ok, profe. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, El inductivo siempre está en 90 grados positivo. sí, la reactancia inductiva. ¿Sí? Y la reactancia capacitiva siempre va a estar en 90 grados negativos. Eso no va a cambiar nunca en ningún circuito. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? A partir de esto, nosotros tenemos esta sumatoria acá. ¿Sí? Me queda, dijimos, R más XL menos XC queda hasta este punto. Es decir, el inicio de la suma con el final de la suma es mi resultante. Y esa resultante la llamamos impedancia, ¿sí? Z. Es decir, nuestra resultante va a ser así. ¿Qué armamos acá? ¿Qué se armó? ¿Un triángulo? ¿Qué tipo de triángulo? Isósceles, ¿no? Un Con triángulo... un ángulo de 90. Exacto, un triángulo rectángulo. Entonces, al tener un triángulo que tiene uno de sus lados, uno de sus ángulos a 90 grados, nosotros podemos aplicar el teorema de Pitágoras, que solo se aplica en triángulos rectángulos. ¿Sí? ¿Qué decía el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa, nuestra hipotenusa, era siempre la recta opuesta al ángulo de 90 grados. Nuestra hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Es decir, ustedes lo habrán visto mucho con a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Es eso justamente lo que aplicamos acá. Nosotros decimos, nuestra hipotenusa al cuadrado, es decir, z al cuadrado, es igual a la suma de sus catetos al cuadrado, r al cuadrado, y en este caso, xl menos xc. ¿Por qué? Porque esta línea salió de la diferencia entre xl y xc. ¿Sí? Eso al cuadrado. Y lo planteamos acá. Entonces nos queda que z al cuadrado es igual a la resistencia al cuadrado más la diferencia de las reactancias al cuadrado. Despejamos esta potencia al cuadrado, la pasamos
en forma de raíz, y nuestra fórmula para la impedancia es la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más XL menos XC al cuadrado. Y eso va a dar un resultado expresado en ohms, que va a ser nuestra impedancia del circuito, es decir, la resistencia total de corriente alterna para este circuito. ¿Pero qué pasa? Ahí, todo este proceso es para hacer que Z sea un número real, ¿o era la J? No, todo este proceso es para sacar Z. Ahora, ¿qué pasa con Z? Acá con Z estamos diciendo justamente esto que está acá, que Z está compuesta por una parte real y una parte imaginaria. ¿Sí? Es decir, no es real ni tampoco es imaginario. Está compuesta por las dos partes. ¿Sí? Por eso no la llamamos resistencia total. ¿Lo pasamos en limpio? La impedancia es nuestra resistencia total, que puede estar compuesta por una parte real y una parte imaginaria. ¿Sí? Es decir, si nosotros dijimos el eje de los imaginarios, eje de los reales. Nosotros podemos tomar de dos formas la impedancia. Decimos, la impedancia tiene un valor de Z con un desfasaje de, ¿cómo se llamaba esta letra griega? Ahí dice que es el ángulo de fase, pero... ¿Cómo? Bien, es el ángulo de fase, es decir, es nuestro ángulo φ. ¿Sí? Letra griega φ indica ángulo de fase. Entonces, nuestra Z va a tener este valor con este φ. ¿Sí? Esto de acá. Que puede ser, no sé, 30 ohms con un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Desfasado 30 grados. O podemos decir que Z es esta parte real, si le ponemos valores a esto sería 1, 2, 3, 4, 5 reales y 1, 2, 3 y 3 imaginarios. Como son 3 imaginarios positivos, decimos que Z vale 5 más J 3, todo eso, la unidad es ohms. ¿Sí? 5 más J 3. Y todo eso se mide en ohms. Es decir, no son dos valores distintos. Estamos hablando de un valor, un solo valor, que está compuesto por una parte real y una parte imaginaria. ¿Sí? Ahora, nosotros en esta parte sacamos nuestra impedancia, ¿sí? Pero sacamos el módulo. Es decir, esta hipotenusa es nuestro módulo, que es la magnitud que va a tener esa Z. ¿Pero qué desfasaje va a tener? Como es un triángulo rectángulo, ¿sí? Un triángulo de 90 grados, con un lado de 90 grados, aplicamos trigonometría. ¿Se acuerdan del famoso SOHCAHTOA? Sí, Sí. más o menos sí. Más o menos. Le Sí. escuché nombrar, pero no. Seno, no me acuerdo. sobre todo eso y da algo. Nosotros decíamos que el seno de un ángulo era igual al opuesto sobre la hipotenusa, por eso era SO, S-O-H, que el coseno del ángulo era igual al adyacente sobre la hipotenusa, y que la tangente, ¿sí? La parte final que es TOA, tangente es la tangente del ángulo es el opuesto sobre el adyacente. Y en ese caso lo que vamos a aplicar es eso. La tangente del ángulo, ¿quién es nuestro ángulo? Nuestro ángulo φ. ¿Sí? Va a ser igual al opuesto. ¿Quién es nuestro opuesto acá al ángulo? XL XC. XL menos XC, los dos juntos, ¿sí? En este caso. ¿Lo vemos ahí? Sí. Este es el opuesto. Sobre la resistencia. Sobre el adyacente, que es la resistencia. ¿Qué hacemos con esto? Pasamos la tangente para el otro lado. Realizamos nuestra ecuación. ¿Cómo pasa la tangente para el otro lado? ¿Multiplicando? Como arco tangente. Arco tangente multiplicando. No, ¿Puede ser? arco tangente, no multiplica. Sí, es la tangente del ángulo o el arco tangente del ángulo. Usted en la calculadora le ponen shift tangente. ¿De quién? De la diferencia de las reactancias dividido la resistencia. Es decir, hacen este valor y a este valor que sacan le hacen el arco tangente. ¿Sí?
Bien, vamos a verlo en un ejemplo. ¿Qué hacemos con esto? Con esto es para nosotros poder tener nuestra impedancia completa, es decir, su módulo y su ángulo de desfasaje. ¿Sí? Por ejemplo, acá. Con este les hice el videito. Tenemos nuestra reactancia, ¿sí? Inductiva y nuestra reactancia capacitiva. La calculamos. Teníamos una bobina con 0,1 henrios. Ese valor, mediante nuestra fórmula, lo transformamos en un valor resistivo y obtuvimos la reactancia. Nuestra reactancia inductiva es de 31,42, 90 grados positivos, ohms. Y nuestra reactancia capacitiva sale de estos 200 microfaradios. Es decir, la inversa de la misma fórmula, pero utilizando la capacitancia. Y fíjense que la capacitancia está puesta en faradios, ¿sí? Los 200 microfaradios yo lo pasé a faradio, que fue correrle la coma 6 lugares hacia la izquierda. Entonces me queda 0,0002 faradios. Esa reactancia capacitiva... Profe, ¿no quedaría más sencillo poner solamente faradios en vez de tener que hacer un pasaje de unidad? Cuando vos vas a comprar un capacitor para un motor, por ejemplo, lo pedís en micro. Porque es un valor tan chico que no se expresan en esos valores. No se dice, yo necesito un capacitor, por ejemplo, de 0,0002 faradios. ¿Sí? Sí, entiendo, pero para ejercicios y todo esto. Justamente Porque por aparte eso, para que los para ejercicios... tener que hacer, de tener que aplicar todas las fórmulas, también tenemos que hacer el pasaje de unidad. Es parte del ejercicio del pasaje de unidades. Ah, listo. ¿Sí? Es como cuando utilizan un tester. ¿Qué hacen ustedes en el tester cuando le van cambiando las escalas? No sé, ni idea, no sé usar un tester todavía. ¿No tuvieron Siendo laboratorio de mediciones sincero. todavía? No, nunca Bueno, nos explicaron cómo usar un tester. este año Al tienen menos, laboratorio de mediciones. Ahí les van a explicar las escalas de los aparatos de medición. ¿Sí? Bien, continuamos con esto. Tenemos la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. ¿Sí? Nuestra resistencia es de 100 ohms. Entonces, planteamos nuestra fórmula. Dijimos que fórmula de impedancia, la resistencia al cuadrado, 100 al cuadrado, más la diferencia, fíjense, de 31,42 menos 15,92 ohms, todo al cuadrado. Esto me da una impedancia de 101,19 ohms. ¿Qué es lo que me está faltando de acá? El ángulo que va a estar desfasado el circuito. ¿Sí? ¿Cómo saco ese ángulo? Con la fórmula que habíamos planteado anteriormente. Phi era el arco tangente de la diferencia de las reactancias dividido la resistencia. Entonces en la calculadora lo que ustedes plantean es esto. Lo que faltaría es paréntesis acá y acá, que agarre todo esto. ¿Sí? Y a todo eso, a ese resultado, le hacen el arco tangente. En este caso, me dio, por ejemplo, miren, 8 grados, 48 minutos. Si me da más de 30 minutos, redondeo el grado hacia arriba. Si me da menos de 30 minutos, dejo el grado como está. En este caso, me dio un grado mayor a 30, perdón, me dio unos minutos mayor a 30, por lo tanto lo redondeé a 9 grados hacia arriba. ¿Sí? Entonces, nuestra Z es de 101,19 grados. Y entonces, ¿qué es lo que hicimos ahí? Sacar. Ahí está. Nosotros teníamos la resistencia más la reactancia hacia arriba, 90 grados. ¿Sí? Y la capacitancia, la reactancia capacitiva de 15,92 hacia abajo, ¿sí? Más o menos la mitad de la reactancia.
¿Cómo nos quedó nuestra resultante? Hasta este punto, ¿sí? Entonces, este es nuestro valor de Z. 101,19 ohms con un ángulo de 9 grados, ¿sí? Es decir, si yo lo pongo en un eje, digo que tiene 100 ohms de parte real y la diferencia esta de parte imaginaria. ¿Sí? Son dos formas de expresarlo. Una es mediante esta forma y la otra es mediante su valor binómico. Una vez que tenemos esa impedancia, lo que hacemos es calcular la corriente. Aplicamos la ley de Ohm adaptada. Decimos que es, chicos, cuando se corte volvemos a entrar un rato más. Decimos que es, la corriente va a ser igual a la tensión sobre la impedancia. Y ahí resolvemos, como habíamos visto la clase pasada, la división de polares. ¿Sí? Una vez obtenida la corriente, podemos sacar la caída de tensión en cada uno, también aplicando la ley de Ohm y resolviendo mediante polares. Esto está todo explicado en los videos y en el PDF. ¿Sí? Después tiene una verificación analítica de